Buenas noches, bienvenidos una vez más al Banquero del Pueblo. ¿Qué tal con esta tercera semana? Con este cambio de look. Ya tenía ganas de volver con todos vosotros. Pasado unos días, como no es novedad, bastante de bólido, pero aquí volvemos a estar. Para aquellos nuevos que no nos conozcan, recordar que el motivo de esta careta es que aquí tienes la posibilidad de tener el banquero, pero no un banquero que trabaja para ningún banco, sino solo para ti, para resolver cualquier duda sobre inversiones, financiación, tarjetas, incluso para dudas, cualquier cosita que queráis. La semana pasada, todo y que fue un poco escueta, estuvimos comentando un poquito el tema de la financiación y las dos barreras de las hipotecas, una que era la entrada y la segunda que era la cuota de la hipoteca, y enseñamos un poquito cómo calcular este ratio de endeudamiento o cómo saber hasta cuánto se podía pedir de financiación. Mientras esperamos que se vayan incorporando los oyentes, el último día, cuando hablamos de las hipotecas, quise enseñar algún piso y no fue posible. Entonces, hoy sí que lo tenía un poquito más preparado, que tuve tiempo. Lo único que quería mostrar, como es en diversas poblaciones, en el caso de Cataluña, cuando me preguntéis en zonas concretas, pues ya puedo hacer un estudio previo, los precios y las posibilidades de financiación. Aquí en el caso de Solvia, ¿de acuerdo? Vemos aquí, por ejemplo, en Mataró, que insisto es una ciudad bastante importante, que por solo 38.000 euros teníamos una planta baja. Digo teníamos porque ya está reservado. También vemos otras localizaciones. Al final hay zonas buenas o malas en función de si queremos alquilar o queremos primera vivienda. Pues al final nos tenemos que adaptar. Pero por ejemplo aquí por 90 metros cuadrados, 60.000 euros, yo creo francamente que es un chollo, por mucha reforma que haga que hacer. No sé si me escucháis bien, a medida que os vayáis incorporando, si me podéis confirmar que se escucha bien. A ver. Como comentaba. Y después teníamos la página de Altamira, donde habían más pisos. A ver. Y aquí incluso podemos ver cómo la hipoteca llegaba hasta el 90% de financiación. Es decir, que en el tema de la entrada ya no era ese 30% o 25% en el caso de los menores de 32 con ingresos más bajos, sino que ya partiríamos en ese caso de un 15 o si no de un 20. Y vuelvo a resaltar incluso pisos en Barcelona, como siempre, en cada caso habría que estudiarlo, habría que ver qué ventajas, qué desventajas tiene. Hay gente que no le gustan los bajos, volvemos a lo mismo, una cosa es ir a vivir o otra cosa es para alquilarlo. Al final para gente con movilidad reducida, gente mayor, tiene su punto positivo. Aunque incluso había ampliado uno de Barcelona. Que como podemos ver, se le puede dar un buen lavado de cara. Pero todo y con eso las características no parecía que estaba muy mal. Aquí vemos el tema de la hipoteca de Santander, que era el 90. Después resaltar esta página, Help My Cash, que normalmente periódicamente actualiza la oferta de hipotecas. Al final te dan algo de información. Pensar que todas estas páginas también
Supongo que en función de la publicidad que hacen o no, ponen primero unas o otras, porque a veces no salen unos bancos en concreto, pero para tener una idea es bastante detallada. Y como otras entidades, por ejemplo, para el 90% tendríamos el Banco Pichincha, financiamos el 90% del valor de compra, con un máximo del 80% de valor de tasación. Es decir, pues tendríamos que buscar un valor de tasación pues superior al valor de compra y tendríamos hasta el 90%. Ah, no, esto es el Banco Pibank, perdón. Y Banco Pichincha me parece que era similar. ¿De acuerdo? ¿Qué más? También estuvimos hablando de criptomonedas. No sé si recordáis que comentamos que a priori no me parecía preocupante. Pues lo que sí que podemos ver es como la capitalización total del mercado. Tocamos un mínimo a finales de enero, bueno, a 5 días. Y podemos observar cómo hace también una semanita, no, estamos a 24, sí, hará unos 6 días, 5, tocó otro mínimo, pero que no fue decreciente, en este caso ascendente. Tampoco podemos confirmar que haga máximos. Si os fijáis, este máximo no ha superado al anterior máximo, para entenderlo de una manera, mínimo decreciente, máximo, mínimo. Pero si ahora realmente rompe y nos rompe este 1,5 billones, podremos confirmar que la tendencia es alcista, como vinimos comentando. ¿De acuerdo? Tenemos estos mínimos, que si hablamos de julio. A ver si actúa de doble suelo. Aquí incluso vimos como 1,3 llegó a descender más. Y en este caso no ha descendido más. 1,58 y 1,61. Es decir, bueno, seremos un poquito positivos y seguramente, pese a la volatilidad en el caso de Ucrania y Rusia, que ahora comentaremos un poquito, pues creo que seguirá su tendencia alcista. Mucha gente se pregunta de qué manera se puede medir la volatilidad o si hay algún indicador concreto para saber cuándo se acerca un episodio de volatilidad. Para los que no sepan qué es la volatilidad, al final es respecto a la media de ese valor, cuánto se desplaza. Al final es, podríamos decir, lo agitado que está el mercado. Una acción, un fondo de acción, una criptomoneda, cuanto más volátil, tiene la capacidad de desplazarse a menor tiempo, a más espacio. Eso sí, para arriba o para abajo. Quiere decir, puede producir ganancias o puede producir pérdidas. Muchas veces la volatilidad para mí la considero, si más o menos entiendes las operaciones que vas a realizar, para mí es amiga. Porque te ayuda en ciertos casos que tomas riesgos, que coges posesión de riesgos, con bastante velocidad llegar a esa operación o no. Al final no tienes que esperarte tiempo, pero también os tengo que decir que, como siempre, cuanto más largo plazo y cuanto más quietecito se tiene el dinero, mejor fruto, mayor resultado da. Como iba diciendo, ojalá existieran fondos de inversión con volatilidad muy alta y que siempre subieran, ¿no? Al final todo el mundo sería los que compra. Entonces, una de la manera de medir la volatilidad o cuánto de riesgo hay en el mercado, por ejemplo, la página de Investing, nos iríamos a los futuros y lo miraríamos con el VIX. El VIX sería el futuro del S&P y tradicionalmente, cuanto más volátil, cuanto más alto está, más volatilidad hay en el mercado. Y cuando desciende, baja. Vamos a comprobarlo. Aquí lo tenemos. Podemos comprobar que es de los pocos índices que está subiendo. Si sube y bajan todos, está subiendo un 12%.
A ver si está quietecita la página. Y como era de esperar, está aumentando las últimas semanas. Veremos cómo impactó el COVID. A ver si se carga un poquito ágil. Bueno, no voy a... Bueno, como íbamos diciendo, para guardar el anonimato no me registro y es complicado. Bueno, aquí podemos ver como la crisis de deuda, altos episodios de volatilidad, COVID, y ahora podemos ver cómo vuelve a aumentar. Mientras que no disminuya, es probable que los mercados continúen descendiendo. De acuerdo. ¿Qué pasa? Que creo que con el COVID había subido más. A ver si he cogido el correcto. Sí, yo creo que sí. VIX. Sí, sí, sí. Estados Unidos está cayendo, pero bueno, no tiene nada que ver con principios de pandemia. Ahora Europa sí, un 5%. ¿Qué hora es? Bueno, está a las 10. Estados Unidos, veremos si incrementa pérdidas. O sin embargo, punto de inflexión. Hay que recordar que siempre las guerras en todo esto son muchas veces por motivos políticos. Y nunca se sabe hasta cuánto puede bajar. Pero normalmente los mayores inversores, que es quien tienen el dinero, no van a dejar que caiga nunca a cero, porque perderían todo su dinero. Así que juegan con esto, con el miedo de la gente. Bueno, como podemos ver, está descendiendo a niveles de febrero del año pasado, no consolidados. Os recomiendo siempre, ya haremos algún capítulo de inversión, de trading. Cada uno escoge el índice. Yo os recomiendo los índices americanos, que normalmente son más alegres, aunque como podéis ver, el DAX también es un índice con muchos aficionados y con grandes seguidores, porque cumple bastante bien patrones, hay mucho volumen y normalmente es un poco animado, lo que muchas veces para mí es aburrido. Entonces al final, como todo, con el COVID, para nada creo que sea una... Bueno, la situación sí que es preocupante, pero para nada creo que se vaya a acabar el mundo ni que sea un desplome de los mercados. Disculpa, vemos aquí que hay un oyente. Buenas tardes, Rubén. Buena pregunta con las criptomonedas. No sé cuánto rato hace que has escrito, disculpa.
Interesante pregunta. ¿Cómo se explica que las criptos hayan bajado junto a los índices de las mayores bolsas? Y las criptos... Bueno, pregunta, ¿cómo se explica? Y las criptos no deberían de subir después del bloqueo de Rusia del SWIFT. Pues al principio de la sesión lo hemos estado viendo un poquito. Hemos estado hablando sobre la capitalización del mercado de criptomonedas. Entonces, bueno, no lo tengo preparado calcado. Pero cogiendo los 3 últimos meses, podemos ver... Vamos a coger de gráfico pues los últimos 3 meses. Esto aquí no se ve mucho. Como podemos ver, ahora apenas una semana, cuando ha empezado la guerra, podríamos decir 22 de febrero, que ha comenzado a caer lo que sería el DAX. Luego lo podemos comparar con Estados Unidos. Hoy un 5%, importante la caída. En cambio, si miramos la capitalización global del mercado, que podríamos mirar Bitcoin si quisieras, vemos como precisamente desde el día 22 o día 24, si quieres ver, descendió, ha subido. Realmente tendríamos que ver ahora dentro de la capitalización mundial qué porcentaje tiene Rusia. Tema de mineros sí que es conocido que tiene un buen volumen, pero en este caso sí que vemos como en criptomonedas está aumentando la capitalización. Incluso hoy estaba subiendo un 20% el Bitcoin, si no recuerdo mal, y en cambio el mercado de valores está pegando una castaña. Ha llegado a subir más de un 10%. En cambio, lo que sí que podemos comentar es como el petróleo sí que ha aumentado, que aquí sí que vemos que directamente depende de Rusia. Al final Rusia oriente Estados Unidos, está claro que el jaque hace que suba. Y más con la transición electrónica de los vehículos. Estoy seguro que hace más que aún aumente la especulación. Como había comentado en algún otro programa, no me gusta analizar las criptomonedas en sí con monedas individualmente, porque al final todas están manipuladas. Esperemos que sea un doble suelo y remonte. Sino que me gusta verlas con la capitalización del mercado total. Nos llevamos una idea al final de la confianza ¿no? De la confianza que hay en este mercado en toda su capilaridad. Insisto, máximo mínimo, máximo que rompe el máximo anterior y el mínimo que supera el mínimo anterior. Si no se invierte y cae, tiene que volver, tiene que seguir subiendo. Y a ver, todos. Y sin Bitcoin vemos que el gráfico es muy parecido. Mínimo mínimo, máximo máximo. Veremos si sigue la tendencia alcista. En cambio, si nos vamos a los índices, precisamente venimos de una racha alcista muy agresiva. Me encanta la velocidad de la página, perdonar. Iremos perfilando estos puntos. Me gusta bastante el SP.
o incluso un año. Si es que a estos índices y más a los americanos el COVID ni les afectó. Como aquel que dice, les afectó sí, hombre, cuando salió, pero después en el cierre del año es que es una pasada. .com, subprime. La crisis de deuda desde aquí no la sufrieron tanto, la que la sufrió fue Europa, como hemos visto el DAX. Increíble. Al final ha hecho en 5 años un 100%. Y no entramos ni en el Nasdaq. Con lo que al final a tu pregunta hacia los índices es que para mí le falta una corrección sana más que sana a niveles muy bajos, que cualquiera se echaría las manos a la cabeza. Que en este caso con la guerra de Ucrania-Rusia sea la excusa perfecta para que se produzca este descenso. Lo veremos. Yo a priori no lo considero. Y más la volatilidad. En pandemia, en COVID, la volatilidad subió mucho, mucho y muy deprisa. Mucho más que lo que está pasando ahora, incluso días que ha descendido. Pero ya sabéis que en este mercado todo es posible. Lo que os comentaba. Después del COVID, 2019, incluso cerró superior. Perdón, en el 20. No sé, Rubén, si ha quedado contestada tu pregunta, si tienes alguna duda más. ¿Se escucha bien? ¿Cuándo volveremos a ver Bitcoin en lo alto? Buenas tardes, Yamuk, bienvenido, gracias por participar. Pues los grandes teóricos dicen que le queda poquito. Si queréis vamos a intentar analizarlo un poquito con la... Perdonad, el próximo día cogeré una buena plataforma para poder dibujar los gráficos y entraremos más al detalle. Al final, la pregunta la podemos resolver de dos maneras, ¿no? Con el análisis técnico o con el análisis fundamental, o con la pura verdad. La pura verdad es que cuando las ballenas, las manos grandes, quieran y le aprieten, pues romperá máximos y seguirá creciendo. Por aquí podemos mirar la manera técnica y la fundamental, en este caso, volvemos a lo mismo, ballenas, porque yo no creo que en la población actual, en nuestro día a día, sí que cada vez hay más comercios que le dan aplicaciones a las criptomonedas, pero no es aquello que yo lo vea desbordante. Y hacen programas en la televisión que hablan de criptomonedas, y sí que cada vez pica más la curiosidad. Pero de manera práctica, incluso los cajeros de Bitcoin, sí que vi por la tele que los robaron, pero no sé hasta qué punto... Y mucha gente seguro que vaya a comprar, pero con los fees y los gastos que tiene ese cajero físico allí, hasta que no pueda ir a un Carrefour, ¿no? Comprar la barra del pan, no solo en el 100 montaditos, ni en algún lugar más en alguna... Entonces sí que creo que realmente se consolidará. Otro punto a favor o en positivo es que el Banco de España al final ya ha recogido unos criterios, unas reglas del juego, sobre todo en lo que es la materia de prevención de blanqueo de capitales, para regularizar las empresas o sociedades que quieren trabajar con este tipo de negocio. Con lo que al final... Entonces... Mira, no tendremos suerte y todo. Al final, para analizar un gráfico, y más con esta pregunta, que hablamos de máximos, siempre tenemos que coger temporalidades muy elevadas. Ni se os ocurra, bueno, entiendo que no lo hacéis, de mirar, ay, voy a llegar a máximos en gráficos de 1 hora. Porque al final la visión que tenéis, llegando, pues en este caso, hasta el 22 de febrero, no os da ninguna pista del valor. Al final siempre, cuanto más lejano podamos,
y después siempre ampliando. Aquí vemos el famoso boom de 2000. A ver, perdón. Lo pondremos por aquí. El famoso boom del 2018. Uy, a ver si se carga. Si no recuerdo mal, que eran los 18.000. Porque esto está en euros. Bueno, al grano. Como comentábamos en el gráfico anterior de la otra web, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Y en principio no creo que le quede mucho más tiempo para romper y seguir la subida. Tendríamos, insisto, coger una plataforma para poder mostrar otros, que seguro que aquí la puedo poner, pero no estoy habituado, para poner otros parámetros y poder sacar alguna conclusión estadística más concreta. Reversión bajista. Aquí lo que sí que podemos observar que hay una resistencia en torno a los 60 a los 65.000. No, cuando hagáis análisis no me gusta hablar de puntos, sino siempre son zonas. Lo que está claro que aquí hay una fuerte resistencia y para poder superarla no será tan fácil como que suba el valor. Cuando llegue a los 60 no lo romperá. Como en este caso, se tendrá que entretener un ratito. Cuando digo un ratito son unos días. Fijaos en esta temporalidad que parece que sean semanas, pero hablamos de, por ejemplo, abril, julio. Hablamos bien de un añito. Entonces, para verlo situado a sus máximos, rompiéndolos, bien, podríamos hablar de 6 meses como mínimo. Como mínimo, el mejor de los casos. Porque, insisto, bueno, pero con 3 toques que lo reviente. 6 del 9. Tendría que pasar un episodio similar a este. 6 del 9, unos 6 meses. O 5. Me gusta también cuando hablamos de sus máximos. Perdón, no. Sobre todo comentó la capitalización global de cada criptomoneda. ¿De acuerdo? Daros cuenta que al final estamos hablando de casi 1 billón de dólares europeos. Al final Tether, que sería la tercera en capitalización, hace una 10ª parte de Bitcoin. Con lo que para que Bitcoin incremente su valor, realmente se tiene que poner mucho dinero. Y lo que quería decir, o todos los particulares del mundo tienen un resultado práctico que con toda la diversidad de criptomonedas que se concentre en una lo veo complicado, o las manos fuertes, las manos grandes tienen que entrar. También ahora estoy cometiendo un pequeño error, y es que realmente el supply con el dinero que hay no es el precio de cotización. Una criptomoneda le pueden dar el valor que quiera. Si nadie quiere vender y el que quiere comprar pues necesita comprar, el único vendedor que hay disponible es a 100, me explico, automáticamente toda esta capitalización aumenta su valor. No sé si ahora me he explicado bien. Es decir, aquí el último precio que podemos ver que se ha cerrado, que sería la cotización, son 43.971. Pero si ahora nadie quisiera vender Bitcoin y ponen órdenes limitadas a 100.000 o a 86, para hacerlo fácil, al doble. Si nadie estaría dispuesto a vender por debajo de 86, hicieran un boicot, por decirlo de una manera, o al final esta capitalización se multiplicaría por 2. Es decir, es una locura. Pero va en función de la oferta y la demanda, y tiene que haber una demanda fuerte para que la oferta pueda subir. Está claro. Bueno, no me voy a enrollar más en este tema. Yamuk, no sé si he respuesto
he respondido correctamente a tu pregunta. Si tienes alguna inquietud más, alguna pregunta, realmente la preguntita. En lo más alto, insisto, yo creo también la revolución de Ethereum, hablamos de junio, entre 4 o 6 meses. Antes no lo dudo. A ver, ampliamos para que lo puedan ver todos. ¿Y dónde estaba el dinero que antes estaba en Bitcoin? A ver, esto aquí normalmente pues o en otras criptomonedas o muchas veces va a pasar a monedas de puente, como podría ser Tether, monedas de otras exchanges como BNB, USD Coin, monedas estables para no tributar, para no tener que llevarse el dinero otra vez a los bancos tradicionales y en cualquier momento poder dar el salto e invertir pues en Bitcoin, Ethereum, altcoins o shitcoins, al final proyectos, lo que a ellos les apetezca. Al final podemos ver cómo ha descendido Bitcoin, podríamos ver por ejemplo si Tether ha respondido a la inversa en estos. Lo que pasa que aquí tendríamos que ver la gráfica de la capitalización, porque en el precio pues un poquito en respuesta a tu pregunta podemos ver cómo la capitalización en los últimos 3 meses ha ido evolucionando, es decir, se ha ido incrementando el patrimonio en Tether y en cambio vamos a hacer lo mismo en me encanta pensar que esto de la careta cuesta un poquito, ¿eh? No es que soy tan torpe soy, pero tanto no. Pues efectivamente, por ejemplo, podíamos llegar un poquito a la conclusión. Quedé con 1,1. Ha descendido. Y en cambio Tether, que sería la principalmente conocida, ha aumentado. Yep. Y entiendo que pasará lo mismo, por ejemplo, con USD Coin. Y lo mismo con ya lo hemos liado. Me encanta la velocidad de estas putas páginas. Veo por aquí un emoticono. Me parece muy agraciado el emoticono. Vamos a ver. Más de lo mismo. Vemos que ha aumentado el mercado del USD Coin. Es decir, al final, en la pregunta de Yamuk, donde han puesto el dinero de los ricos, pues efectivamente lo han puesto en criptomonedas más estables para esperar el momento de subirse al barco. Lo que pasa que aquí también, como siempre, jugar, al final lo que ha demostrado la experiencia de inversión, no sé si habéis sentido hablar de las inversiones activas o pasivas, aparte de un tema sexual, hablando en el tema de las inversiones. Una inversión activa es aquella que un gestor se intenta anticipar al mercado, que se posiciona, que saca, que mete. Y en cambio una posición pasiva significa que te referencias al mercado. Sencillamente tú te puedes indexar a un índice, puedes tener una cartera con la misma composición y no operas, solo dejas pasar el tiempo. La práctica, la estadística dice que un fondo de inversión puede ganar a un índice un año, 2. Pero en episodios de 10-15 años no hay ningún fondo de inversión que lo haga mejor que el propio índice.
No sé si me explico. Que al final puede haber un fondo que un año lo haga mejor que el índice, pero el siguiente no. El siguiente, si tú te indexas con un índice, acabarás teniendo más capital o más rentabilidad. En otras palabras, si quieres en las criptomonedas, si lo tuyo no es hacer trading, lo mejor es comprar poco a poco, paulativamente, mes a mes, a un valor medio del mercado, e ir incrementando tu posición en ello. Intentar anticiparte o tener un Bitcoin, venderlo, volverlo a comprar, tienes que tener mucha experiencia y un método muy bien desarrollado para que te salga bien. Y seguro que te sale bien una vez, dos, tres. El problema es a la cuarta. Y si te has protegido o no te has protegido. Si viene un episodio de guerra, si te pones nervioso o no. Al final hay que aprender. Euros a 4 pesetas no hay en ningún sitio. Entonces, con todo esto que decía, quería atar un poquito que las manos grandes o que realmente ponen el dinero a salvo, ellos mueven el mercado y pueden tener mucha certeza de cuándo subirá o bajará. Pero uno, insisto, querer entrar, salir, pues lo puede hacer con una pequeña parte del capital y asumiendo pues una parte de riesgo limitada y controlada, pero no con toda la inversión en sí. No sé, pregunta muy interesante, Yamuk. Gracias por la participación y colaborar. No sé si tienes alguna más, si tenéis alguna otra cuestión. Rubén ha puesto esta cara, no sé, Mr. Destructoid. No sé si es que estaba salivando o estaba ya... Al final también últimamente he visto nuevos proyectos de criptomonedas que ni se han gastado mucho dinero y han invertido en publicidad, con lo que también les ha dado bastante empujón. El tema es ver si detrás hay algún proyecto o largo plazista o solo es un meme. Pero bueno, al final a cualquiera que tenga ganas de volatilidad, en cualquiera estrena de estas monedas, les recomiendo que viendo un poquito si tiene mucho... Al final, como cualquiera, si veis una en Twitter que tiene 5.000 seguidores y no ha salido aún, y otra tiene 10, mirad que no sean bots, es decir, darle un poquito de vueltas, pero tampoco eres mal encaminado. Y en una salida de una criptomoneda, cualquiera cual sea, depende de vuestro presupuesto, pero incluso 100 euros, 50, podéis hacer un por 3, un por 4 con relativa facilidad. Siempre depende de la moneda y también a veces hay muchas estafas, ¿eh? Como todo, por eso no voy a recomendar actualmente ninguna. Si veo alguna o voy a hacer alguna operación particular, ya la compartiré. Pero como siempre hay que vigilar, que todo puede subir y bajar. Yo creo que están todas las preguntas respondidas. Subir después del bloqueo de Rusia. Con la interesante pregunta de Neil hemos comprobado cómo realmente hayan subido las exposiciones a las criptomonedas estables. Veremos. Bueno, y realmente ha habido un empujoncito, pero estamos aún un poco lejos de esos máximos, como comentábamos, y de cómo continúa la tendencia alcista. El chat. Alguien más por aquí. Parece que tenemos alguna visita más. Aprovechar. Aparte de criptomonedas podéis preguntar cualquier cosa, sea de hipotecas, de tarjetas, transferencias, cualquier duda. Aprovechar. Hola, hola. Llevamos 40 minutos de programa. Si no, si me lo permitís, un segundito que ir al servicio y seguimos de seguida. Continuamos. Hasta ahora.
Hola de nuevo, bienvenidos. Gracias por mantenernos a la espera. Gracias a ti, Yamuk, por participar y colaborar en la comunidad. Ahora estaba recordando el otro día que un amigo de un amigo, tal Sergio, tenía una pregunta, una consulta sobre qué era la nota simple o la nota registral de un piso. Me parece, ahora cambiando de registro, si me lo permitís, dejamos un poquito las criptomonedas y volvemos al inicio del programa, que serían las hipotecas y los pisos. Pero bueno, cualquier pregunta, adelante, ¿eh? No quiero cortar el rollo ni mucho menos para cualquier cuestión. Pues lo que decía, la nota simple. Me preguntaba qué es. Al final, primero de todo, yo creo que cualquier persona tiene que poner en Google. No es que sea mucho de fiar, pero al final se puede llevar un poquito la idea o el resumen de qué es. Al final, la nota simple o la nota registral de un piso sería como su historial, en este caso, clínico o médico. Es decir, te describe la situación, te describe quiénes son los actuales propietarios, te describe los actuales propietarios en base a qué título lo poseen, si es por una compra-venta, que sería un caso normalmente habitual. Otro caso habitual es por herencia. Cuidado, porque hay otro tipo de adjudicaciones que no sale toda la definición y habría que ir con cuidado. ¿Qué quiero decir? Si no es compraventa o herencia, que es una adjudicación, podría ser, por ejemplo, por vicios ocultos. Entonces podría significar que esa persona tiene ese piso por vicios ocultos, que lo vendió, se lo devolvieron, pues por cemento luminoso, por tener pues infectado de ratas. Si tú has visto las ratas no es vicio oculto, ¿eh? Otra cosa es que nadie había dicho nada de las ratas y la primera noche durmiendo no paren de salir ratas o haga una madriguera de ratas. Eso sí que se consideraría vicio oculto. ¿De acuerdo? Y además te dice si existen cargas fiscales, como puede ser que si... Es decir, esto es un tema bastante denso, ¿eh? Lo comento un poquito por encima y si alguien tiene más curiosidad o quiere comentar alguna nota en concreto, pues adelante. Si hay afectaciones fiscales, podría ser que un piso hubiera recibido una subvención de una fachada o una subvención para poner un ascensor. Entonces, pues está claro que si ha recibido una subvención pública durante X tiempo, no lo puede vender, o si lo vendiera, alguien tendría que pagar pues X cantidad en función de la carga o la afección fiscal que haya. De la misma manera, también a veces pueden haber afecciones fiscales por herencias. Es decir, cuando no se encuentran herederos, que a veces es un caso común, la ley exige, no, la ley dice que tienen 2 años conforme un heredero legítimo podría reclamar ese bien o esa propiedad. Entonces, cuidadín con estas operaciones, porque en principio no tiene que pasar nada, pero si pasa, normalmente será el banco, es decir, la entidad financiera o la gestora, quien frenará esa operación porque dirá que esa afección pues tiene que caducar o que se tiene que blindar de alguna manera. No sé si me explico. Entonces, la nota simple precisamente es un trámite a la base de todo el mundo. La página principal es registro.es. Parece que se acojo, perdón. Entonces aquí podéis pedir la nota simple teniendo la dirección o los datos del propietario. Es bastante bestia esta página. Es decir, vosotros poniendo el DNI de cualquier persona podríais llegar a saber todas las propiedades que tiene. Eso sí, por cada propiedad que queráis saber, son 25 euros. ¿Conoces el nombre del propietario de la finca? Y aquí escribiréis la dirección. Y entonces, siguiendo todos los pasos y pagando con tarjeta la tasa, tendréis la nota simple al día siguiente. Entonces eso os dará más información. También los metros registrales que están escriturados. Insisto, os dará un poquito la información fundamental para comprar un piso o una vivienda. Al final, tanto el banco como la gestora las tienen que tener. También recomiendo, por casos particulares, tenéis que entender bien la nota simple. Es decir, tal como he comentado antes, ahora no quiero ser pesado, pero sí hay que ser, ya que hemos tocado un poquito el tema, que sirva.
o herencia o compraventa. Si es adjudicación, exigir ver la escritura de propiedad para ver esa adjudicación a qué se debe. Si es un concurso de un banco, insisto, ¿qué es? Pero que luego no sé si me explico, que después no, el día de la firma del notario, os expliquen que había tenido vigas con cemento aluminoso, que había tenido cucarachas, no lo sé, pero yo, al final es derecho que si vas a ser propietario saber y tener toda esa información cuando antes, mejor. No el día de la firma, ni con presiones, porque al final los nervios en esos momentos te pueden jugar malas pasadas. ¿De acuerdo? Y es muy interesante, insisto, porque también en fincas de pocos propietarios, pues os podéis llevar una idea de si hay un propietario que tiene más pisos que otros, etcétera. Es curioso. Y al final mucha gente no lo sabe, pero la información de las propiedades de las viviendas es pública. Entonces, siguiendo estos pasos podéis tener toda la información. No sé si en este rato los asistentes se han animado con las dudas y preguntas. Venga, no seáis tímidos. A ver qué hay por aquí conectado. Yo no sé si va bien este chat. Bienvenido, Marro. Rentabilidad neta, buscar ROI en un inmueble. Muy buena pregunta, muy interesante. En sí la pregunta que es saber cómo calcularla o que dispones de capital y no sabes si poner más dinero o menos. Perfecto. Vale. El problema de esta pregunta es que no hay una definición o una respuesta que sirva como la panacea, que sirva para todo. No te puedo decir siempre que poner el menos capital posible o que este piso que sea mejor o... Cada caso se tiene que... Eso es, tengo capital pero no sé si pedir hipoteca, perfecto. Cada caso se tiene que evaluar y estudiar. Es decir, tenemos que saber si esa vivienda es para que vivas tú. Y sabes que nunca te vas a ir de ella. Tenemos que saber si esa vivienda va a ser una vivienda puente que te va a llevar después a la casa de tus sueños. Tenemos que saber si es alquiler inversión. Perfecto. Al ser de alquiler inversión, a priori siempre nos interesa poner cuanto menos pasta, mejor. Por una simple regla de 3. Porque al final para calcular la rentabilidad siempre es cuánto meto por cuánto recibo. Entonces, ¿no? Tanto gano, tanto pago, pues de entrada ya el tanto pago vamos a intentar que sea lo más bajo posible. Por eso, a simple vista, mucha gente pues no se quiere complicar con hipotecas y se gasta la pasta, cuando yo creo que es importante darle una vuelta de tuerca. Seguimos con este tema. Al final ahora estamos en un momento que las hipotecas, tú puedes cerrar una inversión a un tipo fijo durante 30 años. Ahora el tipo estaba subiendo un poquito, que igual con el tema de la guerra da un poco de cancha y continúa negativo. Pero tú poder cerrar una operación, en el peor de los casos, a un 1,5, un 1,75 a 30 años, al final sí que los primeros meses tú cuando veas los intereses vas a decir, hostia, ¿cuántos intereses? Pero en el largo plazo, mientras a ti por el alquiler te den más dinero de lo que pagas, incluso te dé cash flow, que en este caso no sería cash flow, te dé ratio de endeudamiento para poder comprarte otro piso, eso es lo que se va a poder hacer la bola de nieve para comprarte un piso y después otro y después otro. ¿Vale? Entonces, lo que está claro, que cuando tienes que analizar el caso es que el inmueble que te vayas a comprar, de entrada si es para alquiler, pues entiendo que estás mirando inmuebles por debajo de 100.000. Y a cualquier persona que quiera alquilar, pues le diré que busque ese tipo de inmueble. Y me dirá, no, que en mi zona no hay, etcétera, etcétera. Pues le diré, pues busca mejor y normalmente vete a inmuebles de 100.000 como mucho.
¿Por qué? Porque sobre 100.000, un alquiler de 600 euros, que creo que sería barato, o sería estándar, 600 euros, hablaríamos de un 6%, que es un poco más, pero ya no lo multiplico por 12 para descontar un poco los gastos. Si hablamos de un piso de 50.000, ese 6% ya sería un 12. Pues de la misma manera, cuando vamos a hablar pisos de 200.000, es que vamos a tener que pedir un alquiler muy elevado. Entonces yo soy partidario de, si disponemos de un capital, hacer diferentes entradas en pisos pequeños. En pisos pequeños puedes tener rentabilidades superiores al 10, incluso del 15 o el 17. Alquiler inversión, sí, en Valladolid, unos 60-70 y alquiler a 500. A ver, un segundito. Esto lo estoy improvisando porque no lo tenía preparado, pero creo que tengo un Excel que podrá servir para mirarlo. Un segundo, perdón. Bueno. Vale, supongamos que vale 70.000. Bueno, me has dicho de 60 a 60. Bueno, va a 70. A ver, Marro, vamos a compartir pantalla. Aquí no os mareéis con tantos valores. Al final es un Excel que yo aproveché para una de mis adquisiciones. Si no, el próximo día ya lo pondremos un poquito. Comprar para alquilar, que está curiosa. Pues no sabía que estaba esta app, ya la miraré. Normalmente al final todas las apps parten de la estadística y es un refrito del Big Data que hay. Pero seguro que hay alguna que ayuda. Al final, no sé si lo habrás hecho ya, pero para mirar el tema de compra o inversión, pues coges Idealista, filtras la misma zona y te llevarás una idea de la hipoteca que puedes pagar o de la cuota de hipoteca con los precios de alquiler y el precio de compra. Entonces esto al final, normalmente la propia oferta y demanda hace que se vaya adecuando y se regule, pero no siempre pasa eso. Entonces hay nichos de mercado o zonas en concreto que puedes ver. Incluso puntos turísticos, que alquilas 3 meses. Esto también lo he estado mirando, lo que pasa que es dedicación y tiempo y bueno, voy diversificando un poquito en todo. Incluso hay zonas de vacacional que en 3 meses, por alquiler por semana, te pagas la hipoteca de todo el año y después tienes todo el año que le puedes dar un uso incluso para ti, también disfrutar, que es importante, o seguir alquilándolo por fines de semana, pero es una pasada. Como siempre, si es un alquiler de fines de semana, pues ya tienes que tener a alguien, ¿no?, que te vaya a hacer la limpieza o que te proteja. Al final, que te cuide el piso, porque si tú tienes que desplazarte o ir, ya no es lo mismo. Entonces, como comentábamos en el tema aquí del piso, pues hemos puesto, aunque ponga piso Mataró como si fuera el piso de Valladolid, de unos 70. ¿De acuerdo? Entonces aquí veremos que hay un cuadro que en función de la entrada que demos, nos dirá el cash total que necesitamos. Y aquí tendremos el porcentaje de la hipoteca. Es importante cuando se vaya a solicitar, pues en este caso financiación, para solicitar el máximo que diga que es primera vivienda. Si vives de alquiler es primera vivienda porque vas a dejar el piso del alquiler. Cuidadín. Si eres menor de 32 años y cobras menos de los 30.000, no te acojas a la bonificación del tipo de interés. Que por ejemplo ahora en Valladolid tendría que saber si hay la bonificación o no. Pero quiero decir, si tú lo vas a alquilar, no te acojas a la bonificación, porque si no, a la agencia tributaria te va a decir, oye,
que te bonificaba si le ibas a vivir tú. Si es para alquilar, me tienes que devolver el dinero. Multa, depende cómo, si no hay mala fe, pues no, pero depende cómo, ya sabes cómo van, puede ser que tengas multa. Entonces, tú de cara al banco, adquisición de la primera vivienda, y luego la unificación, no. Y al final, el día de la firma, pues puedes decir, bueno, es que no lo sé, lo quiero reformar, pero ahora mi novia o mis padres o mi novio me dice que igual miremos otro piso, y yo de momento sí, pero no... Bueno, ahora no sé si me estaba explicando bien, pero lo que quiero decir es que la bonificación, si es para alquilar, que nos... Nada, tengo piso comprado en Hospitalet para vivir. ¿El piso que tienes comprado para alquiler, tienes hipoteca o está libre de cargas? Aquí es un poquito también el kit de la cuestión. Si está libre de cargas, ningún problema. Tú puedes vivir en un piso y decir que vas al otro, y aunque tenga otro piso... Claro, tienes hipoteca. En este caso tienes hipoteca y no estás cobrando alquiler. Para pedir la otra hipoteca del piso, tienes que tener suficiente ratio de endeudamiento. Tú, aunque tengas este piso con hipoteca, tú puedes decir que vas a dejar este piso, que lo vas a alquilar, que aún no lo estás alquilando, pero que lo vas a poner a alquilar porque te quieres ir al piso de Valladolid. ¿Me explico? Pero como no lo tienes alquilado actualmente, el único problema que tendrás es que la nómina que tengas tienes que pagar las dos hipotecas, que en principio no creo que sea problema, porque ahora por los números que vamos a ver, ya verás que la hipoteca de esta vivienda para alquilar es muy bajita. Entonces, si la otra no es muy grande o no vas muy justo de sueldo, en principio lo podrías hacer. No sé si me he explicado. Pero sobre todo es el tema este de la conversación. No, yo estoy pagando hipoteca, estoy en mi piso, pero es que ahora con mi pareja no nos gusta y nos queremos comprar ese. Este lo vamos a poner en alquiler. Incluso le enseñas en Idealista, hombre, yo he visto que pisos de esto voy a cobrar tanto. Como dándole un poco de confianza de saber que de aquí a poco lo vas a alquilar y que no vas a tener ningún problema en alquilar. Todo claro, todo también depende si vas a ir a ese banco, otro banco, al final con tu gestor le puedes comentar la jugada y si tienes ganas de hacer negocio, mientras tengas capacidad de pago, no creo que haga ningún inconveniente. Entonces, claro, es un poquito lo que llevamos aquí. En función de la entrada que tengas, si... Bueno, correcto. A ver, que volvió a España en diciembre. Vale. Merci. Pues si me estoy explicando y te estás entendiendo, sigo un poquito por aquí y si no, luego ya volvemos al tema anterior. Para comentar esto de la entrada que comentábamos. No sé si se ve bien. A ver. Al cobrarme la venta era mierda, por eso me metí. Bueno, si no pasa nada. Lo que pasa que en VPO ahora el tema es... Bueno, es que en verdad... El tema este de VPO hay que ver si tú por tener otra propiedad, entrando al tema ya, antes que no lo dejemos, es si tú por tener ya una propiedad VPO, si tú coges otra, que ahora lo desconozco, si te hacen devolver algo, te hacen pagar algo por tener dos viviendas. Aquí es el kit de la cuestión. Está claro que el VPO entiendo que durante 10 primeros años no lo puedes alquilar. Por eso también decía en función de qué banco tienes esa hipoteca y si va a ser al mismo gestor o no. Si tú estás con el gestor de VPO, entonces él ya lo sabrá que no la vas a alquilar. Entonces si le comentas que el otro es para alquiler, pues ahora hablaremos de la entrada, pero la entrada será más grande. O puede ser que igualmente con confianza, o tú también lo puedes tantear, te diga, bueno, aunque tengas esta hipoteca no pasa nada, yo te hago otra primera vivienda. O si no, es irte a otro banco. Si te vas a otro banco, los papeles de esta hipoteca en principio no lo van a pedir. Lo que pasa es que tienes que pedirte tú la nota simple para ver qué dice o no dice de VPO. Hay que verlo un poquito. ¿Me explico? Y si no, da igual. Puedes ir, yo al final tengo hipotecas en diferentes bancos. Eso no es problema. Lo que cuando quieras rehipotecar una vivienda sí que tienes que hacerlo en el mismo banco. Porque nunca un banco te va a coger... Vas a tener una hipoteca, por ejemplo, con el Santander y te va a coger una hipoteca después el BBVA. Tienes que hacer la segunda hipoteca pues con el propio Santander. PSV de segunda mano y finaliza en 2026. Es que yo creo que en este sentido, como vuelvo a lo mismo, que tú no vas a alquilar tu vivienda, que lo que vas a alquilar la otra, cuando vayas a buscar la financiación, entiendo que no va a ser un problema
Aparte, si quieren vender, se la va a sudar. Tú mientras puedas pagar, yo creo que te financiarán la segunda. El tema este de Valladolid. No creo que haga problema. Y si es en otro banco, seguro que tampoco. Porque aquí lo único que marcará es que, como podemos ver en la entrada, ya poniendo los gastos, si es el 80%, la entrada son 23. Pero es que si nos vamos ya al 60, que es lo normal o lo estándar para que te hagan de alquiler, son 37. Y al final, no es que sea el doble, pero la diferencia es bastante importante. Si nos vamos a la cuota de la hipoteca, al final, por 14.000 euros más, estamos pagando 45 euros más al mes. Con lo que el cash flow, con un alquiler, por ejemplo, habías comentado de 500 euros, aquí habría que calcular los gastos. Por ejemplo, pues a mí me gustan más pisos sin ascensor, porque no tienen los gastos fijos del mantenimiento. Bueno, aquí gastos depende de lo realistas que queramos ser. Si son 60, Valladolid, no lo sé. Al final también si repercutimos el IBI al inquilino o no, con lo que no afectaría. No, vamos a poner 75, porque es seguro de casa, comunidad, IBI. Buena hipoteca 30 años. En este caso, mientras sea tipo fijo, pues vuelvo a lo mismo. Prefiero un cash. El beneficio, yo prefiero tener a 30 años, tener más cash flow ahora, que pagarla en 25. Aunque pague más intereses o menos. Si no se trata de eso, sino se trata de que yo, con una hipoteca de 206 euros al mes, cobrando 500, me quedan netos 218. Estamos hablando que el beneficio neto aquí, no sé si lo tenía bien calculado, sobre 530, hablamos que es de un 11%. De la otra manera ya nos baja, con lo que yo quiero este 11%, que al cabo de 5 años, tú sabes que con esto estás recuperando un 50% de... Bueno, no, en verdad más, del capital inicial. Sobre ahí abajo me parece que estaba. Los 23. Más o menos. En 9 añitos recuperas el capital inicial de la inversión y ya estás generando neto. Y al final de 30 años, pues aún tendrás más. En este caso te gastas 23. Si tú te gastas 37, está claro que tendrás más. Pero el aumento de la rentabilidad... Si te fijas, que aquí está un poco la clave, todo el que tú te estás llevando más, esto es lo importante, más euros al mes, tú tardas en recuperar la inversión inicial más tiempo. Que bueno, que ya era obvio porque ya veíamos aquí que esto es un 8, esto es un 11, incluso en el vídeo que lo comentaba en vídeos anteriores, hoy ya lo he comentado un poquito, si consigues un piso que la hipoteca sea del 90, que la entrada aún sea menor, imagínate, rozamos el 14%. Y después ya es como todo, aquí en estos importes, al final solo que el alquiler, pues lo subas a 525, pues la rentabilidad, quieras o no, o el IPC este año que ha subido un 7 y pico, pues al final la subidita ya rozamos un 14, un 15, y teniendo en cuenta los gastos, es una renta fija segura. También, bueno, aquí habría que descontarle la fiscalidad, pero al final... Bueno, Marro, no sé si he contestado un poquito a la duda, pero el tema es sobre la entrada. Para mí no hay duda que cuanto mayor porcentaje te financien y tú cuanto menos pasta pongas, mejor. Y la prueba fácil es que incluso lo podríamos hacer con el... Mira, con este ejemplo. Al final, si tú dispusieras de... Cuando digo tú, cualquier otra persona tuviera 100.000 euros. Si tuviera la capacidad de pedir una hipoteca, la otra, aunque se tuviera que esperar 2 o 3 meses y volver a hacer la operación, con 100.000 euros, estaría ingresando estos 200... Bueno, aquí no vamos a hacer trampas. Opa.
¿vale? Estaría ingresando esto por 4. En cambio, alguien que comprase un piso y medio, ¿no? Supongamos que tampoco sería un piso y medio, porque estamos hablando que el piso vale 70 y a 100, fuera un piso y medio. Que ingresase, ¿qué ingresaría? 750, ¿no? El alquiler, siendo benevolente, 500 por uno y medio sería 750. Menos 75 serían 675. Al final, gastándote todo el dinero en un plumazo en 2 pisos, ingresarías 675. Y, hombre, claro, no hay duro a 4 pesetas. Tienes que buscar la financiación, lo tienes que montar bien. También habrá que descontar los gastos de la tasación, etcétera, etcétera, si le lavas la... Bueno, si le lavas la cara o no, porque al final en cualquier compra eso es un gasto adicional. Pero en tema de rentabilidad, al final también tendrás el patrimonio más diversificado. Bueno, tú también del beneficio que generes también puedes amortizar hipoteca o no si te interesa, que en este caso yo nunca lo recomiendo. Yo es volver a acumular para coger otra adquisición. Al final el valor de las viviendas no está congelado, normalmente como mínimo sube el IPC, con lo que tu deuda sí que está anclada en el momento que la solicitaste, tu deuda, pero el valor que tienes sube y sube y sube y sube, y tú la renta de un alquiler que tienes sube, sube, sube y sube. Por lo tanto es que te financien el mayor importe, y cuanto más tiempo después pase, pues más se verá todo. Supongo, Marro, que el tema es este, ¿no? De cómo si ya vives en uno como una hipoteca, es como solicitar en el mismo banco en otro, otra vez la hipoteca y que te den un porcentaje de financiación elevado. ¿Correcto? Pero al final es esto. Decir, no, me voy a cambiar de piso, esa zona no nos gusta ahora, lo quiero alquilar, mira, que se alquilan por esto. Y en función si estás con la pareja o no, pues sumar los ingresos, o tú solo y hacer los números. Sí, sí, está claro, en el tema de la financiación. Está claro, no voy a... Al final ellos también hacen sus seguros, hacen sus operaciones. Yo cuando he buscado hipotecas de primer titular con un compañero y yo tengo mis cosas también a nivel personal, claro, con mi familia, también hacen negocio, te hacen tus seguros, te hacen tus cosas y al final es entrar en el juego mientras te financien, toda la operación salga bien, te firmen un buen tipo de interés y a ti te ayuden, al final no estás... Y sobre todo es esto, ya has visto, bueno, tu ejemplo del alquiler, pero en mis ejemplos los alquileres ni mucho menos son coger alquiler para joder a la gente y hacerles pagar 800 euros, 900, no. Pues son pisos humildes y arreglarlos, dejarlos bien y poder sacarles una rentabilidad. Y cómoda, asegurada. Insisto, no me interesa a mí comprarme un piso en un barrio de más lujo de Barcelona para... Es más, se hacen los números de la rentabilidad. Cuanto más valor tiene el piso, la rentabilidad mensual tiene que ser... Hace muchos años sí que pasaba. Que había pisos de 2 millones de euros y que pagabas un alquiler de mierda y te salía a cuenta. Porque pagando ese alquiler toda la vida no pagarías ni el valor del piso. Pero hoy en día... No sé. Pero como digo, hay que hacer los números y cada caso hay que analizarlo. Y es esto, y al final si tienes una hipoteca para pedir otra, el tema es te frenará o no si tienes ratio de endeudamiento. Con hipoteca a 30 años, con la cuota bajita, al final es como un préstamo personal. Si te llega, perfecto. Y si no, claro, ahí a buscar otro inversor, pareja, o comentar eso de no, si ahora lo alquilaré, pero eso normalmente sí que no cola. No sé si tienes alguna duda más o alguien más se quiere animar. Yo por aquí, bienvenida Mart. Y al final, bueno, no sé si ya tienes muy bien mirado el piso, pero insisto, cuando es piso de alquilar tampoco hay que dar... Bueno, al final como todo, como si fuera para ti, pero en tema de iluminación,
En tema de ascensor ya, insisto, yo prefiero que no tenga ascensor para que no tenga tantos gastos fijos. Un segundo, un tercero como mucho. Es con pareja, sí que sin problema. Que va, hombre, Marro, al revés. Gracias por participar y darle un poquito de chicha al programa. Y cualquier compañero que tenga dudas, pues lo envías para casa, que te has quedado contento y yo encantado. Exacto. Tercero como mucho. Lo que pasa que también es como todo, a veces hay caramelitos. Te venden cada ático, que es un cuarto, un quinto, que sí que es muy alto, pero por el precio y tal, ¿cuántas parejas no irán allí una temporada? No hemos ido todos, o hemos hecho alguna locura. Pero bueno, al final en función del perfil está claro que si somos más conservadores y no queremos dar la lata con el alquiler, pues no vamos a coger un quinto sin ascensor. Pero quiero decir que todo tiene su... O depende de qué ciudad, qué pueblo, al final pues como alquiler turístico, como alquiler de verano, cuidado porque muchas zonas también evolucionan y cambian. La zona que resido yo, por ejemplo, nadie lo diría y es que al final hay de todo. Desde franceses, alemanes, chinos, japoneses, árabes. Pero bueno, es divertido y entretenido. No sé si alguien más tiene alguna inquietud. Ya llevamos 1 hora y 15. Hemos remontado un poquito la absencia de la semana pasada. Si no hay más preguntas, me parece que nos despediremos. A ver, ¿y los bajos? Marro, los bajos, ascensor. Bueno, los bajos más de lo mismo. Antes lo comentaba un poquito. Para la gente con problemas de movilidad, para la gente mayor, depende del barrio y la zona, no lo veo. Hay diferentes tipos de bajos. Pero al final un bajo, arreglándole con una buena entrada de aluminio, con su puerta, quedan discretos, quedan bien. Y tampoco, me explico, con cristales translúcidos. No tiene por qué ser... Claro, luego está el típico bajo, ¿no? Que están con la persiana y todo eso, pues claro, eso sí que dices, coño, ¿cómo voy a vivir allí? Todo es un poquito cómo se arregle o cómo se adecue. El problema es que normalmente muchos no tienen cédula de habitabilidad, con lo que la financiación es como un local. Entonces, si por ejemplo ya tienes un piso y la segunda hipoteca, pues lo puedes utilizar de entrada, para el local te puedes acompañar. Si no, el local lo tienes que pagar a pulmón. Bueno, que era a pulmón, me refiero que, claro, tienes que poner la entrada del 40 más el 10 de impuestos, es un 50 que sí o sí lo tienes que poner, con lo que ya cuesta. O la rebaja es muy interesante. Y después en el tema del contrato, tú haces un contrato de un local comercial. Es decir, al final tampoco lo tienes de vivienda, con el que en el tema de impuestos, si no tienes la cédula te crujen más. Porque en vivienda, si es para primera residencia de alguien, de lo que tú te saques neto anual, que ya entraríamos un día todos los gastos que se pueden deducir, desde intereses, seguro, etcétera, etcétera. Por primera vivienda tienes una deducción del 60%, con lo que al final en la renta, tú imagínate, si te salen 1.000 euros al año de beneficio, exento del 60, solo pagas sobre 400, que está bien, porque si no encima luego se te añade a la nómina y te pegan un buen cebollazo. Entonces un bajo, como sería un local comercial, no tendrías esta deducción del 60. Entonces sobre lo que saliera se tendría que pagar. Que insisto que no es el neto tal cual, tienes que restarle intereses, el seguro, impuestos, etcétera, etcétera. Es como todo. Antes no sé si lo había... Si lo había mostrado, no sé si lo habías visto, un segundo. Que el ordenador con esto sí que... Madre mía. A ver... Su puta madre. Este era muy interesante. Ay, no está ahora. A ver si... Este de aquí. Este era muy interesante, por ejemplo. No sé si estará, que ahora está reservado. Por eso digo que hay diferentes tipos de bajo. Este, por ejemplo, la entrada que... ¿Ves? Ya no está.
qué buen ojo que tengo. Este, por ejemplo, si te fijas aquí, al menos aunque se vea la foto pequeña, era un bajo, pero con una entrada pues de domicilio particular. Luego están los típicos bajos, insisto, con las persianas. Pero al final es como todo, echarle un poquito de imaginación y ver qué tipo de, ¿no? En vez de persianas de las que bajan, poner ballestas, evaluar si vas a quitar todas las persianas y vas a poner un cierre de aluminio, pedir presupuesto, por supuesto, porque el cierre de aluminio ese, y más si tiene un poquito de cara y ojos, seguro que barato del todo no es. Pero bueno, al final, insisto, es darle que tenga un parecido así. Y yo no lo veo mal. Depende del barrio también, depende de la zona. ¿De acuerdo, Marro? Pues muchas gracias a todos por la asistencia y en especial a los que habéis participado, colaborado y preguntado. Es un placer y nos vemos pronto. Hombre, ¿qué tal, Chris? Hace poquito que te has incorporado, ¿verdad? Que ya me estaba despidiendo casi. Un fuerte saludo, que vaya muy bien, nos vemos pronto. No te preocupes, Chris. Mañana más y mejor. Un saludo.